Bueno, brevemente, se ha comentado ya en otras comparecencias de colegas suyos. Esperemos que se ha generado un concepto de burbuja en torno a los fondos, ¿no? Lo mencionaba el consejero de Industria, y seguramente más peticiones que dinero, más demanda que oferta. Por eso creo que es importante que no se quede en algo puramente coyuntural, ¿no? Que lo que pueda venir, que se interprete como una posibilidad de construir un modelo que no se acabe cuando pasemos de esta pandemia, que las líneas que dibuje sirvan para reconstruir, yo insisto mucho en este término, un nuevo relato de Asturias, en el que yo creo que la cultura debe ser fundamental. Supongo que los consejeros de Cultura siempre miran con envidia a los consejeros de otros ramos, ¿no? Porque a duras penas alcanzamos el 2, el 3% de los presupuestos, mientras que otros se llevan tajadas de 2 cifras, ¿no? Yo creo que a veces con poco dinero y buenas ideas se puede hacer más cosas, y quizás porque nos obliga a gastarlo mejor también, ¿no? Porque los recursos son limitados, que con grandes cifras y grandes expectativas. Ayer los premios Princesa Asturias creo que acertaron en su premio a Amartya Sen. Me parece una de las figuras fundamentales de los últimos 50 años a nivel intelectual y a nivel ético. Amartya Sen tiene un pequeño libro sobre la cultura, aunque él se le adjudica más, se le asocia más a otro tipo de temáticas como la justicia. Tiene un pequeño libro sobre la cultura escrito hace ya bastantes años, en el que decía que la cultura tiene 3 valores fundamentales, ¿no? Tiene un papel constituyente, no hay desarrollo sin cultura. Tiene un papel evaluativo, no podemos juzgar, no podemos emitir juicios valorativos importantes sin cultura. Y tiene un papel instrumental, ¿no? Cualquier modelo de comportamiento que ejecutemos se fundamenta en la cultura. Yo creo sinceramente, consejera, que la transformación de nuestro país pasa por la cultura. Y la cultura es un derecho universal, la cultura genera calidad de vida, genera cohesión, atrae talento, atrae competitividad, y es el núcleo de cualquier riqueza patrimonial, ¿no? Yo creo que vamos sobrados de riquezas patrimoniales en este país nuestro, pequeño pero muy fecundo en este sentido. Aquí se han mencionado muchísimos: el industrial, el natural, el cultural. No hemos hablado de los patrimonios inmateriales, por ejemplo, ¿no? Como el de la sidra, que seguramente podría ser un objetivo muy interesante de plantear a competir por este dinero que ahora tenemos en perspectiva. Y para terminar, insistiría en esta ligazón que yo le mencionaba antes, que me parece central: la capacidad que puede tener la cultura en esta tesitura para reorganizar el mapa rural asturiano, para generar unas sinergias que ahora mismo no existen, y para ser quizás una de las respuestas, si no la respuesta central, a este problema del reto demográfico que ahora mismo tenemos planteado encima de la mesa. Quiero ver con optimismo, quizás porque, insisto, me toca de cerca, pero quiero ver con optimismo todo el recorrido que su consejería va a jugar en esta aventura que a todos nos compete. Gracias.